las máquinas eléctricas rotativas tenemos varios tipos o modos de falla, los cuales vamos a clasificarlos en modos eléctricos, mecánicos, electromecánicos. Cada uno de estos fallos vienen originados de una causa específica, ¿sí? Perdón un segundito. Ya, ahí está. Bueno, una pequeña introducción de lo que vamos a tratar. El temario, digamos, de lo que está compuesta la charla que vamos a tener es una introducción sobre qué son las máquinas eléctricas. Dentro de estas tenemos modos de operación, em, partes y componentes, y lo que es las limitaciones de las máquinas, la construcción y su composición física mecánica, ¿no? Tenemos también los factores que afectan la dinámica de las máquinas, como pueden ser las pérdidas que pueden ser de hierro, cobre o mecánicas. También tenemos lo que son los métodos de refrigeración, que son sistemas muy importantes para el desarrollo de las máquinas en general, ¿no? Tenemos la jerarquía de las máquinas eléctricas, desde su principio hasta la era actual como tal. Tenemos ya a detalle lo que es la máquina asíncrona y la máquina síncrona, sus diferencias y cuáles son las ventajas de cada una de ellas, los fallos, y muy importante que vamos a tocar la desmagnetización de las máquinas síncronas. Sí, ay, perdón, me faltó. Terminaremos con lo que es un análisis de causa de efectos fallas, que es la ponderación o el grado de importancia de cada una de las fallas para su atención en procesos de mantenimiento y manufactura, ¿no? Y finalmente analizaremos un perfil de carga convencional que es en sistemas de generación. Bien, ¿qué es la máquina eléctrica? La máquina eléctrica es un conjunto de mecanismos que son capaces de generar, transmitir, convertir lo que es una energía de una forma en otra. En la gráfica podemos evidenciar que si nosotros inyectamos flujo eléctrico, que es la conexión a la red eléctrica, a un equipo rotativo, podemos obtener una fuerza mecánica en su eje. Pero hay que tener en cuenta que la potencia de ingreso jamás va a ser igual a la potencia de salida. ¿Por qué? Esto se debe a las pérdidas mecánicas, pérdidas del cobre, pérdidas de calentamiento, pérdidas por efecto de fricción, que se dan por la misma composición del grupo electromecánico, ¿sí? De manera viceversa, tenemos que si inyectamos nosotros una fuerza mecánica, ¿sí? Vamos a tener, gracias a la reciprocidad electromagnética que se llama, que es gracias a los devanados, tanto del estator como del rotor de eh, de la máquina eléctrica, obtendremos nosotros un flujo eléctrico, ¿sí? Lo que es los generadores eléctricos. Bien, dos partes importantes de la composición de la máquina eléctrica son su estator, que es la parte fija de nuestra máquina, y su rotor, que es la parte móvil. Dentro de cada uno de ellos pueden estar conformados por devanados que son de cobre o aluminio, generalmente cobre. El rotor puede ser, vamos a ver que en los motores de inducción son conformados típicamente por jaulas de ardilla. ¿Qué es una jaula de ardilla? Es un rotor sólido aparentemente, el cual está conformado a través de barras. ¿Sí? Hay, hay un parámetro importante aquí. Esta es una vista frontal de un corte de una lámina del cual está conformado el rotor. El rotor no es una parte sólida, está conformado de varias láminas, ¿no? En esta imagen vemos la parte transversal de una lámina en el cual vamos a analizar los dos ejes vectoriales de los cuales es físicamente importante la composición de la máquina. Para el comportamiento del campo vectorial en el cual se induce en la máquina de inducción, tenemos el eje de cuadratura y el eje directo. En el eje de cuadratura nosotros tenemos un aspecto muy importante que es la interacción del campo magnético sobre el inducido. El inducido en este caso es el rotor. Y la importancia es que en el eje directo tenemos una menor reluctancia, que es la menor resistencia al flujo del campo magnético, y en el eje de cuadratura tenemos mayor resistencia. ¿Por qué? Porque no hay un medio por el cual se puede transmitir el flujo, ya sea por estas cavidades de aire que tenemos, ¿sí? Esto ya lo vamos a ir viendo más a detalle. Bien, los modos de operación de una máquina, ¿cuáles son? Son tres modos de operación de una máquina. Tenemos un modo de operación como motor, modo de operación como generador
y el efecto freno. En el modo de operación como motor nosotros inyectamos lo que es potencia eléctrica y obtenemos potencia mecánica, considerando las solicitaciones que les había mencionado de las pérdidas que son relacionadas aquí. En el segundo escenario tenemos una máquina actuando como generador en la cual inyectamos potencia mecánica y obtenemos potencia eléctrica. En ambos escenarios tenemos pérdidas transmitidas por efectos térmicos. Y el último escenario que tenemos una máquina actuando como freno, es decir, aplicamos tanto una fuerza mecánica como una fuerza eléctrica. Sin embargo, sus pérdidas son mayores que los dos escenarios anteriores. Dentro de la máquina eléctrica debemos considerar que tenemos potencia activa y potencia reactiva. ¿Qué es esto? La potencia activa es la potencia que nos sirve a nosotros, sea mecánica o eléctrica, es la potencia del trabajo que nosotros hacemos uso. Sin embargo, la potencia reactiva que se da dentro de la máquina es necesaria para mantener el funcionamiento del campo magnético. Entonces ahí tenemos ya una pérdida adicional. Bien, de las partes importantes de la composición de la máquina de manera general, tenemos, ya vimos el rotor. En este caso es un rotor de composición de jaula de ardilla. Estas son las barras que está compuesto. El estator, la parte fija de la máquina. Muy importante, sus rodamientos son los elementos que nos van a permitir el deslizamiento del rotor en interacción con el campo magnético, ¿sí? De la parte de los terminales de conexión, tapas, anclajes, que son menos importantes, digamos. Los que vamos a tratar son más la parte interna de la máquina. Bien, algunas de las limitaciones de las máquinas rotativas. Tenemos que la interacción de los campos generan efectos armónicos de orden superior. Siempre estos son impares. Estos efectos armónicos sobre la máquina eléctrica generan vibraciones. Estas vibraciones son transmitidas a través de su rotor a los rodamientos y trae consecuencias como el efecto térmico que vamos a ver a veces. Factores que afectan la eficiencia de la máquina eléctrica tenemos las pérdidas en el hierro, las pérdidas en el cobre, las pérdidas mecánicas. Las pérdidas en el hierro están conformadas por el efecto de alta frecuencia. Se inducen a través de los equipos de electrónica de potencia necesarios para el control de las máquinas síncronas o asíncronas, asíncronas especialmente. Las pérdidas en el cobre están asociadas a la parte de pérdidas por efecto Joule, que es RI cuadrado. Y las pérdidas mecánicas que están asociadas a todos los componentes mecánicos de la máquina, como son los engranes, son los sistemas de anclaje, la fricción que se da en la interacción del rotor con el estator por el medio del campo magnético y por el medio de la interacción del viento. Bien, no sé si se les nota claro. Ya. Es importante tocar los temas, métodos de refrigeración de una máquina. Estos métodos pueden ser por convección o conducción. Los métodos de convección pueden ser natural o forzado. Estos sistemas de ventilación son importantes para transmitir la temperatura dentro de la máquina. Cada uno de ellos muestra un grado de dificultad. En este caso, analizamos tres efectos. Si tenemos una convección natural, forzada y un líquido fresco. El líquido fresco puede ser agua, puede ser un líquido criogénico, o métodos forzados. La ventilación natural se decidía a través del ventilador de la máquina. ¿Sí? En esta imagen podemos evidenciar que una convección natural de la ventilación de la máquina es de tener una relación de 1.5 a 5 amperios por milímetro cuadrado en el embobinado de la máquina. Una convección forzada de 5 a 10 amperios por milímetro, unidad del devanado del estator, y a través de un líquido criogénico de 10 a 30 amperios por milímetro cuadrado. Pero cada uno de estos sistemas tiene su grado de dificultad bajo, medio y alto, y también el consumo de energía y complejidad de cada uno de ellos. Al momento de elegir una máquina o implementar un sistema de ventilación es importante tener estos aspectos en cuenta, ¿no? Bien, dentro del sistema de ventilación tenemos el medio
o la localización de la ventilación de estos efectos. Por ejemplo, tenemos en el embobinado del estator, las ranuras de localización del embobinado del estator, la refrigeración de aire cruzado del rotor y del estator, y tenemos también los medios, y estos son internos del estator o en el devanado del estator. Como vemos, hay una tablita que nos da la parte de que puede ser por agua, aire, de manera directa, agua, aceite y otros líquidos como resina epóxica y algunos similares. Vemos aquí que el autor Gundabatini nos da en un ejemplo práctico que aplicando resina epóxica a los devanados de un estator reduce entre 9 a 18 grados centígrados la temperatura. Sin embargo, él aplica un sistema criogénico que reduce en 99.5 grados centígrados que se producen en la máquina. Como vimos anteriormente, es una complejidad también implementar estos sistemas. Comúnmente empleados para sistemas de potencia megavatios en adelante, ya que implementarlos en sistemas de menor potencia es muy costoso. Bien, ahora llegamos a lo que es la parte de la jerarquía de las máquinas eléctricas. En su principio tenemos lo que son las máquinas de corriente continua, comúnmente los dínamos que hemos visto, ¿no? A continuación tenemos lo que son las máquinas asíncronas o máquinas de inducción, en las cuales podemos ver uno de sus variaciones, la jaula de ardilla, la más convencional, el de rotor bobinado, el doble rotor bobinado, y la principal que está en pleno desarrollo es la máquina síncrona. Esta máquina síncrona tiene muchas más variaciones, que son síncronas de reluctancia variable, motor síncrono de imanes permanentes, y estas otras dos que están igual en desarrollo de polos calientes, por ejemplo. ¿Ya? El tema de la máquina síncrona asistida por imanes permanentes puede ser por imanes permanentes internos o externos en su rotor. Bien. La máquina de inducción. La máquina de inducción es una máquina, bueno, es una de las primeras máquinas desarrolladas en corriente alterna, la cual está conformada del rotor bobinado o por jaula de ardilla. Esta jaula es hecha por barras de cobre o aluminio, la cual en interacción del campo magnético busca alinearse con este campo. Por eso se mantiene siempre fuera de sincronismo, jamás es igual al campo magnético. Por eso se la denomina asíncrona o de inducción, por la interacción del campo magnético sobre las barras de cobre, en este caso del estator. ¿Ya? Algunos autores mencionan y, digamos, han coincidido en que el 51% de las pérdidas de las máquinas asíncronas están relacionadas al efecto de los rodamientos, un 16% al tema del embobinado del estator y del rotor, si es que es por tema de embobinado en el rotor también. Y un 2 y 5% están relacionados a efectos externos de la máquina, como pueden ser sistemas de conexión, medioambientales y otros que vamos a ver en detalle. Bien, aquí tenemos un primer acercamiento general del tipo de fallas de la máquina síncrona. Vemos que estas fallas se pueden clasificar en internas y externas, siendo estas mecánicas o eléctricas para la parte interna. En las fallas mecánicas tenemos que en el estator o en el rotor, estas pueden ser de sus devanados o en los rodamientos, las cuales van a causar diferentes efectos, como pueden ser. Ya. En el tema de los rodamientos tenemos el desbalanceo de los rodamientos, el desgaste de las pistas del rodamiento, el desgaste de las bolillas de la composición del rodamiento, la modificación de la composición del medio de lubricación del cual están conformados los rodamientos, que es un tipo de grasa. Y en las fallas eléctricas tenemos que se deben a los efectos de cortocircuitos que pueden darse entre espiras, que son espiras entre las vueltas de las bobinas, entre bobinas,
y entre fallas, fase tierra y algunas derivaciones. Esta se causa principalmente por el debilitamiento, desgaste bruto del aislamiento de la composición de las bobinas. Si bien las bobinas están conformadas por cables de aluminio, los cuales vienen esmaltados, la degradación del aislamiento provoca el tema de cortocircuitos en los embobinados. En la parte de las fallas externas tenemos que pueden ser igual mecánicas, eléctricas o por el medio ambiente. Por el medio ambiente hablamos de la polución, de la temperatura ambiente en la cual está operando nuestra máquina. En las fallas eléctricas puede ser el suministro eléctrico, desbalanceo de fases, falla de una fase, falla de la conexión o montaje de la máquina en el sitio de trabajo. Y en las fallas mecánicas tenemos, perdón. Ya. Todas estas fallas se ven reflejadas ¿en qué? En el debilitamiento o reducción del par de la máquina. Son, independientemente de que sean fallas externas o internas, mecánicas o eléctricas, reducen el par de nuestra máquina. Como consecuencia, reducen el tiempo de vida de nuestra máquina. Algunos estudios mencionan que se reduce de 3 a 5 veces el tiempo de vida útil de la máquina. Y finalmente tenemos el tema del fallo de la máquina, que es ya la salida de operación de la máquina por destrucción o desbalance de los ejes, cortocircuito o quemado del motor. Estas son las fallas, un acercamiento general de las fallas de la máquina. Bien, tenemos un análisis de la causa-efecto de las fallas de los rodamientos, el por qué se genera la causa en el rodamiento. Entonces vamos desde la parte inicial nosotros, ¿no? Las causas pueden ser por sobrecarga, por falla de anclaje, por falta de mantenimiento, rotor desbalanceado o no le leo, desalineación del eje, ¿sí? Muy bien. En la parte de sobrecarga se debe a falla de cálculos de la máquina donde va a ser empleada, rotor desbalanceado, rotor bloqueado. El rotor bloqueado es cuando una máquina tiene sobrecarga. Al momento que quiera arrancar, al momento que nosotros energizamos una máquina, esta no le permite arrancar esa carga excesiva, lo que la interacción del campo empieza a demandar más energía, más corriente. Esta corriente eleva la temperatura del devanado, degrada el aislamiento y produce lo que es un cortocircuito de los embobinados. En la falla del montaje tenemos fallas por el tema de anclaje al sitio de operación de la máquina, falta de mantenimiento de esos sistemas de anclaje. La simple operación de la máquina genera vibraciones. Estas vibraciones generan que cedan el tema de los anclajes o conexiones eléctricas de la máquina. Fallos en el devanado del estator. Bien, estos fallos en el devanado del estator veíamos que podían ser cortocircuito espira-espira, bobina-bobina, fase-fase o fase-tierra, ¿sí? Se debe principalmente al desgaste del aislamiento. ¿Pero por qué se da el desgaste del aislamiento? Bien, el efecto principal o la causa del debilitamiento del aislamiento es el efecto térmico, seguidamente del estrés eléctrico, el estrés mecánico y lo que es la contaminación del medio ambiente como tal. Aquí vemos algunas de las ya mencionadas que se vuelven a repetir. ¿Por qué? Porque todas estas fallas van correlacionadas entre sí. Las fallas en el rotor. Bien, estas fallas en el rotor pueden ser barras del rotor rota, pueden ser anillos de los extremos rotos o cortocircuitados, carga fluctuante o arranque directo. El arranque directo de las máquinas se genera un golpe por la potencia de la máquina. Este golpe va a debilitar o a causar estrés mecánico en el sistema de rodamientos, puede causar fricción o desbalanceo del eje. Esta fricción va a generar
También incremento de la temperatura. Esta temperatura se puede transmitir a través del eje del rotor hasta los rodamientos. Por efecto, va a modificar el comportamiento del medio lubricante que sería de los engranes. Este medio lubricante va a empezar a generar fricción. Esta fricción genera desbalanceo y el desbalanceo nuevamente genera el incremento de temperatura. Y como consecuencia, ¿qué va a generar? El debilitamiento del aislamiento de las bobinas y posibles cortocircuitos. Fallos en el devanado del estator. Los fallos en el perdón, me equivoqué de lado. Ya. Los fallos en el sistema de ventilación. ¿Por qué se dan los fallos en el sistema de ventilación? Estos fallos pueden ser inicialmente por la falta de una aspa o una fractura en el ventilador. Generalmente estos ventiladores por convección natural están internos en la máquina y una falta de mantenimiento no permite visualizar el estado de estos ventiladores. Principalmente las fallas son por la falta de una aspa del ventilador. Se rompe una aspa y esto trae un flujo de aire diferente en la máquina, trae modificaciones e incluso la destrucción de todo el ventilador, como son piezas plásticas, ¿no? Es por eso la parte de mantenimiento en esto. ¿Qué trae como consecuencia eso, el tema del ventilador? El fallo del rodamiento, porque se transmite un efecto térmico a través del rotor, una excentricidad, que el mismo hecho de modificar la composición y la estructura mecánica del rodamiento va a provocar la excentricidad por el tema de las vibraciones, las revoluciones de la máquina, la misma fuerza que ejerce el motor, ¿no? El desbalanceo y efectos anexos que tenemos con el fallo del sistema de refrigeración y el ventilador roto que se mencionó. Todos estos defectos causan ¿qué? Un estrés mecánico y un estrés térmico. Estos afectan lo que es la ventilación externa o interna de la máquina. Bien, la máquina síncrona. La máquina síncrona en su inicio fue un motor conformado por devanados en el rotor y en el estator, ¿sí? La desventaja de esta composición de la máquina síncrona es que requiere una alta fuerza inducida en el rotor para poder producir su rotación. Es por eso que sus sucesores se han desarrollado con un rotor de láminas de cristal orientado, las cuales permiten un mayor flujo del campo magnético sobre el rotor, reduciendo así las pérdidas de efecto Joule o las pérdidas de calentamiento producidas en el embobinado del estator. Es por eso que en esta gráfica nosotros observamos una máquina de inducción convencional, que es una máquina síncrona, tiene pérdidas en el rotor I cuadrado R, ¿sí? Más o menos de un 40%, tiene pérdidas de efecto térmico, efecto Joule en el estator y cuadrado R, y otras que son por el tema mecánico de la máquina. Sin embargo, la máquina síncrona de reluctancia, sin el embobinado del rotor, elimina o obvia un 60% de las pérdidas contempladas en el rotor por temas de calentamiento. Es una máquina que trabaja, por así decirlo, a temperaturas más bajas o en frío, que se le denomina. Y simplemente se las trabaja las pérdidas por el efecto del embobinado del estator y pérdidas de la parte mecánica. Aquí tenemos nosotros un acercamiento de una de las láminas de la composición de la máquina síncrona de reluctancia, en la cual está conformada por varias cavidades de aire. Estas cavidades de aire ayudan a la ventilación de la máquina también. Me faltó mencionarles aquí. Uno de los defectos importantes de la máquina de reluctancia es que se ve comprometido el factor de potencia de la máquina, ¿sí? El factor de potencia de la máquina de una máquina de inducción oscila entre el 0.8 y una máquina de síncrona está en 0.6, 0.5. Sin embargo, nosotros si aplicamos su sucesor, que es una máquina síncrona asistida por imanes permanentes, la cual, bueno, en esta gráfica no está, ya las voy a proyectar más adelante. En estas ranuras de aire se le incrusta imanes permanentes, los cuales ayudan a la composición del campo magnético
y por ende mejoran el factor de potencia. En función de la composición de los imanes permanentes que se utilicen dentro de las máquinas, pueden ser de ferrita, de tierras raras, mejoran el factor de potencia. Por ejemplo, si es una composición de ferrita, mejora el factor de potencia de 0,8 a 0,9. Y el par de la máquina que se entrega mejora un 60%. Aquí en esta gráfica podemos ver un acercamiento mucho más claro de lo que les mencionaba. Tenemos 4 tipos de máquinas. 2 tipos de máquinas. La segunda máquina, que es una máquina síncrona, tiene 2 composiciones diferentes de sus imanes permanentes. Ferrita y de tierras raras, que es de neodimio. Estos parámetros son los más importantes. En el caso de la potencia nominal de la máquina de inducción, tenemos una potencia de 5.6 kilovatios. En la máquina síncrona de reluctancia, una potencia de 6 kilovatios. Y en la máquina síncrona asistida por imanes permanentes con imanes de ferrita, tenemos una potencia de 7.5, al igual que con imanes de neodimio. El factor de potencia es muy variante. En la máquina de inducción, para una potencia igual, es de 0.8. Sin embargo, para la máquina de reluctancia, síncrona de reluctancia, vimos que bajaba y es 0.55. Esto compromete el consumo de la potencia dentro de la parte industrial, ¿no? Donde se lo aplique. Es por ello que sus sucesores, viendo la manera de modificar o ajustar el factor de potencia, tienen un valor de 0.85 y en el caso del neodimio de 0.92. El costo de las máquinas de neodimio son 3 veces lo que sería la máquina de inducción, pero la eficiencia también es muy importante en este aspecto. En las máquinas síncronas vemos que algunos autores han considerado que el 45% de las fallas están relacionadas a la parte mecánica, a las partes de los rotores. Un 35% está relacionado a partes externas de la parte del embobinado del estator de la máquina. Y un 10 o un 42% están relacionados a otros tipos de fallas, que son por sistemas de ventilación, sistemas de rodamientos o efectos externos de la máquina. Bien. Pasamos al tema del análisis de la desmagnetización de los imanes permanentes de la máquina. ¿Qué causa o qué es lo que puede suceder si sufre alguna alteración, alguna modificación los imanes permanentes de los constituidos dentro del rotor de la máquina? En estas gráficas nosotros vamos a interpretar que el campo residual de la operación, una carga nominal de una máquina, obtiene un punto de operación X. Sin embargo, si nosotros incrementamos esta carga a una máquina no diseñada para esa carga, digamos, estamos efectuando aquí una carga por tema de estrés de la carga, obtenemos un punto de operación primo. Cuando nosotros tenemos este estrés por carga, vemos que nuestra línea de operación genera un BR'. Este BR' nos da indicios de que nuestro imán permanente, la coercitividad, la integridad magnética del imán permanente sufre una modificación. Esta modificación produce un punto de operación Y, lo cual consecuentemente va a demandar, para llegar al par nominal de la máquina, va a demandar mayor corriente. Y ya vamos a ver qué causa esa corriente. Ya sabemos que causa efecto térmico. En este efecto nosotros, en esta segunda gráfica, partimos de nuestro punto de operación X, en el cual es el punto de operación nominal de la máquina, a una carga puntuada de la máquina. Vimos que aplicando un estrés de una carga, tenemos un X', y ahora vamos a emplear un sistema térmico, en donde vamos a inyectar un estrés térmico a la máquina para ver qué pasa con los imanes permanentes. Este estrés térmico degrada mucho más la sensibilidad de los imanes permanentes, generando un punto de operación Z, en el cual su campo de interacción de la máquina se ve afectado más abruptamente, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos una desmagnetización parcial o total de los imanes permanentes. Estos dos efectos nos dan a entender que la máquina, con el afán de llegar al par de la máquina nominal, va a demandar mayor corriente. La corriente va a generar,
pérdidas por efecto Joule. El efecto Joule va a generar degradación del aislamiento, transmitir el efecto térmico al sistema mecánico de la máquina, que serían los rodamientos, estrés en el sistema de lubricación, degradación o cortocircuito de las bobinas. Y hasta ahí llegó la máquina. En esta gráfica de acá vemos los valores térmicos máximos soportados por algunos tipos de composición de imanes permanentes. Vemos que el de ferrita tiene una relación de la coercitividad del imán de menor a 1. Sin embargo, el de neodimio tiene entre 1.1 y 1.4, que es la mayor. Por eso es que el factor de eficiencia es también muy eficiente en este caso. Pero la contraparte es la temperatura, el grado de temperatura máxima que soportan estos imanes. Los de neodimio, 80 grados y algunas variaciones incrementan un poco. Sin embargo, los de ferrita, entre 250 y 350 grados, que son muy resistentes a estrés térmico, ¿no? Esto de aquí es la composición de la máquina, varía sus costos y complejidad de monitoreo de la máquina como tal. Bien, aquí hay un ejemplo un poquito más claro para entender qué está pasando con la máquina por el comportamiento de los imanes permanentes. En esta gráfica, en la parte A, nosotros tenemos un análisis de elementos finitos de una máquina, la cual opera a 80 grados centígrados. Nosotros inyectamos un estrés mecánico a 150 grados. En esta ya podemos evidenciar un comportamiento de desmagnetización de aproximadamente un 18% de los imanes. En este caso, como es un estrés térmico, su debilitamiento es uniforme. Es de forma parcial uniforme. Una vez que nosotros retiramos el estrés térmico a esta máquina, nos damos cuenta que nuestra máquina no vuelve a ser la misma. Sus imanes permanentes ya no recuperaron su punto. Esto, a lo largo de la vida de la máquina, se va degradando porcentualmente y se reduce abruptamente su vida útil. Y obviamente la eficiencia de la máquina. Visto desde el par de la máquina que nos entrega, si tenemos un par nominal entre 270 aproximadamente, 280, una vez que se sometió al estrés térmico, bajó este par aproximadamente a 260 newtons metros. Una vez que retornamos el estrés térmico, vemos que ya nuestro par no es el mismo, se reduce. Entonces esto es muy el tema de las máquinas permanentes. Es por eso que, digamos, es bastante, está en pleno desarrollo para tratar de contrarrestar este tipo de efectos que va a tener la máquina. Los modos de falla en las máquinas síncronas pueden ser de manera interna o externa y pueden ser fallas mecánicas o eléctricas. En la parte externa también tenemos fallas mecánicas, eléctricas y por efectos medioambientales. Estas fallas son bastante similares a las máquinas de inducción. Sin embargo, se debe contemplar que las fallas internas contempla la desmagnetización de los imanes permanentes que es el punto más crítico de esta máquina. Todas las fallas en relación de la máquina eléctrica rotativa son similares por la composición del rotor y estator y de los elementos rodantes, que son los rodamientos como tal. Los efectos de todas estas fallas van a ser efectos térmicos, reducción del par que ya habíamos visto, la reducción de las etapas de los imanes y obviamente lo que es el tema del fallo de la máquina, salida de operación. Bien, tenemos el fallo de la desmagnetización de los imanes permanentes, es el que vamos a tocar acá en las máquinas síncronas, debido a que los otros son repetitivos, ¿no? Tenemos falla del controlador, carga fluctuante o lo que son, ¿cómo dice? Perdón, dice, arranque. Ya. En la falla del controlador, vimos que las máquinas síncronas dependen de un controlador a base de electrónica de potencia, ya sea a base de IGBT, MOSFET. Estos
insertan lo que son armónicos de orden superior a frecuencia industrial en la máquina, modificando su composición, ¿no? La carga fluctuante de la máquina debido a efectos eléctricos, que también puede ser el desbalanceo de las fases. Y como eventos externos tenemos el desbalanceo y los estrés térmico y mecánico también de las máquinas como tal. Bien, todo este tipo de fallas de las máquinas tienen su causa y efecto, pero nosotros para poder em, ponderar o clasificar cuán agresiva es una de otra, hemos empleado el sistema de causa-efecto FMA, que es que nos permite dar un grado de severidad, un grado de ocurrencia y una complejidad de identificación de los métodos de falla de la máquina. Están clasificados en un valor de 1 a 10 en función del tiempo de ocurrencia de falla, la severidad de la falla. Esencialmente, este análisis está hecho en el tiempo de vida adolescente de la máquina. ¿Por qué? Porque la máquina cuando entra en operación en su adolescencia, primero hay que ver la carga a la cual va a estar sometida, ajustes o alineamiento de eje del rotor y el acople de la máquina que vaya a estar operando. Todos esos parámetros hacen que sea muy importante el análisis en la etapa de juventud de la máquina, porque es más probable que falle en esos momentos. Ya cuando una máquina sobrepasa el evento de la vida juventud de la máquina a su vida adulta, por así decirlo, se mantiene estable por un tipo de vida prolongada con un determinado mantenimiento, ¿no? Ya este análisis se lo puede emplear nuevamente en la etapa de vejez de la máquina, en la cual ya requiere cambio de la máquina o lo que son mantenimientos correctivos de la máquina. Aquí tenemos una tablita de resumen de los eventos más importantes o las causas y efectos en cada uno de los elementos de la máquina. Por ejemplo, en los rodamientos tenemos el modo de ponderación de fallo, que es el agrietamiento o desgaste de los rodamientos. Tenemos lo que es las causas, efectos de falla. Tenemos el potencial efecto de la falla. Y a estos vamos a dar una ponderación en función de las tablas anteriormente vistas de 1 a 9, ¿no es cierto? Y tenemos el RPN. El RPN es el número de prioridad de la falla. En este caso me parece 360, que es un valor bastante superior al resto de fallas, ¿sí? Entonces se da prioridad a este tipo de fallas. Sin embargo, hay que contemplar que el tema de la severidad es mucho más importante que el número de ponderación de la falla. Por ejemplo, en este caso es 9, tiene mucha mayor relevancia, así sea que este valor de ponderancia de falla sea inferior al resto, porque la severidad de falla en el tema de los rodamientos es crítico para el evento de la falla. Y así se ha hecho algunas de las fallas más relevantes, como es de los imanes permanentes, en el devanado, que son las partes más críticas de la máquina. Bien, eh, es importante ver aquí el perfil de carga de una máquina. El perfil de carga de una máquina es muy variante, muy complejo y demanda muchos recursos para poderlo tener una data, digamos, de cada una de las fallas, porque cada uno de ellos va a variar en función de la aplicación del mismo. Pero podemos hacer un pequeño acercamiento en función de la tecnología aplicada. Por ejemplo, tenemos aquí que la gráfica en coloración verde y azul son las curvas del perfil de carga de una máquina aplicada a un entorno específico. Y tenemos que la correlación de ambas máquinas de método convencional o máquinas estándar tienen picos. Estos picos son demandas de energía. Estos picos son costos, ¿no es cierto? Si es que nosotros aplicamos controladores, aplicamos tecnologías para la optimización de los sistemas, vemos que nuestra demanda es inferior. Entonces, por eso también la importancia de saber qué tipo de máquina emplear en cada sistema en función del perfil de carga al cual vaya a ser aplicado. Podemos ver aquí un modelo de perfil de carga
muy conocido hoy en día, que es empleado para los sistemas de generación eólica. Primero se debe analizar el tipo o la construcción aerodinámica de los álabes del generador en este caso. Y hay muchos métodos de análisis, sea partiendo de la inclinación de los álabes del generador hasta la composición del sistema de acoplamiento de engranajes o cajas multiplicadoras o reductoras de revoluciones para el acoplamiento al sistema de generación, que sería una máquina síncrona o asíncrona, el sistema de los controladores, el generador como tal, los sistemas conversores de reguladores o inversores y lo que es la entrega a la carga. Vemos que el sistema del controlador se encarga de mandar la compensación del el sistema mecánico de rodamiento de engranajes para multiplicar o reducir las revoluciones y también nos manda a modificar las curvas o parámetros a través de esta ecuación que relaciona el ángulo de inclinación de los álabes en función de la dirección del viento hacia las aspas, en donde va a inclinar eh, estas álabes a lo que el controlador demande, ¿no? Entonces aquí vemos una pequeña gráfica de lo que nos interpreta brevemente lo que es la composición del perfil. Algunas de las referencias que se han utilizado, unas pocas realmente de las que se han utilizado para este análisis teórico del comportamiento de las causa-efecto de las fallas de las máquinas rotativas. Muchas gracias realmente por la atención prestada. De pronto alguna inquietud, alguna consulta de su parte. Muchas gracias, Geoffrey, por la... Gracias. Digamos, breve resumen de todo lo que ha mencionado. No sé por qué se da